Ya chicos, estamos aquí volviendo entonces con nuestra clase de Psicología del Desarrollo y en particular hoy estamos hablando de la primera parte de la infancia que la hemos situado entre los 2 y los 3 años, entendiendo así que hay una continuidad del desarrollo desde los 0 años hasta la fecha, ¿ya? Estamos dividiendo la infancia en infancia temprana, de los 2 a los 3 años, y la infancia preescolar, de los 4 a los 6 años, y hoy día nos vamos a abocar específicamente a la primera parte. Estamos en eso, infancia temprana, de los 2 a los 3 años. He señalado yo, entre las generalidades, que es una etapa, a pesar de la corta edad del sujeto, de un alto despliegue de habilidades. Dado eso, entonces, es que a lo menos hay 6 nombres para reconocer a esta etapa y cada uno hace énfasis en algún aspecto específico del desarrollo. Vamos a entrar entonces ahora de lleno en el ámbito físico y vamos a ver si puedo compartir acá. Ya. Espero que lo tengan a la vista. Sí. Ya, perfecto. Sí, está a la vista. Entonces vamos con las transformaciones físicas que ocurren desde los 2 a 3 años. Nos vamos a encontrar con un sujeto que crece, aunque dice ahí más lento. Ya, hablamos hasta ahí nomás. Un sujeto que crece, aunque más lento que en la lactancia. ¿Por qué? Porque el crecimiento de un niño pequeño es tremendamente rápido. La guagua, una vez que sale del vientre materno, gana peso en las primeras semanas. Y un sujeto que tenía en promedio 50 centímetros y 3,5 kilos de peso, nos vamos a encontrar con que en el lapso de 1 año y medio más, desde esa fecha, va a haber aumentado más o menos en promedio 7,6 centímetros de altura, más o menos en promedio 1,7 kilos de peso, ¿ya? Y en realidad se pone regordete. Es un niño que empieza a ganar en volumen, justamente porque por la nutrición y sobre todo del pecho materno, ha ido ganando peso, ha ido ganando masa muscular, ha ido ganando incluso grasita, y entonces ha estado engordando. Sin embargo, a los 3 años, cuando termine esta parte de la infancia, lo que va a hacer es que se va a aflautar, se nos va a ir adelgazando. Pero la guagua, en general, digamos, hay diferencias individuales, obviamente, pero tal como aparece aquí descrito, es un poquito regordeta, hasta los 3 años. Los huesos aumentan en tamaño y se calcifican, de ahí la importancia de todo el tema de la alimentación, con las variantes que cada especialista pueda ir sugiriendo en términos de cuánto prolongar la lactancia materna, o cuánto se prolonga, o el tipo de alimentos que se usan. Diga. Esta información usted la va a preguntar. ¿Perdón? ¿Esta información usted la va a preguntar? ¿Dónde? ¿En la prueba? ¿Sí? La verdad es que algo tan específico como el peso y la talla me parece inconducente, ¿ya? Esto es algo que usted puede encontrar en cualquier manual y yo lo estoy mostrando para que tengamos una referencia del sujeto físico que tenemos, pero sería absurdo, creo yo, de mi parte, no sé si ustedes coinciden, que yo le esté preguntando peso y talla, ¿ya? Lo que sí me queda claro es que la guagua crece y después de que está gordita, se aflauta, ¿ya? Esto es descriptivo, pero en la parte que sí voy a preguntar es lo que viene después, que creo que es nuestro principal interés. Todo el ámbito cognitivo y socioafectivo, ¿ya? Pero esto lo estoy mostrando aquí para que tengamos la claridad del sujeto físico que tenemos al frente. Gracias. ¿Ya? Tenemos entonces que los huesos van aumentando de tamaño, se calcifican, y eso es algo que va a seguir. Ustedes saben que los huesos crecen hasta pasada la adolescencia, y lo que se llama fontanelas o puntos membranosos, que es la mollera de la que habla la gente, que es esta parte blandita que tiene acá la guagua, se empieza a cerrar. Por eso esta zona es de tanto cuidado de los golpes cuando la guagua es chiquitita. ¿Ya? Finalmente se cierra y deja
protegido el contenido que hay adentro. Al segundo año, según Moraleda, que es el autor en el que yo me estoy basando, brota la mayoría de los dientes de leche. ¿Ya? Y ahí tenemos un sujeto que antes no tenía dientes y que con la presencia de dientes, por supuesto, va a ayudar a la modulación del propio lenguaje. De ahí que cuando un niño de esta edad, por ejemplo, y hay casos, se accidenta, un niño a lo mejor un poco impulsivo o simplemente una mala caída y pierde piezas dentales, digamos, la gracia es que después van a venir los dientes definitivos, pero en términos de la modulación del lenguaje verbal es tremendamente complicado. Para los niños ya es fuente de problema a pesar de que son chiquititos. Dice al final, las proporciones generales, las proporciones corporales generan una estructura corporal más semejante al adulto. Entonces, como yo decía, al comienzo teníamos esta guagua media regordeta que estaba engordando, que estaba ganando peso, masa muscular, grasita, y finalmente esta guagua se nos empieza a flautar. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? De un bebé regordete a un bebé, a un niño más bien un poquito más delgado, un poquito más proporcionado. Por la edad acrobática. Por la edad acrobática, ¿cierto? Si tuviéramos un niño sin pasar por esta edad acrobática y lo tenemos todo el tiempo sentado en la cuna o durmiendo, entonces simplemente vamos a tener un gordito eterno. Pero si tenemos un niño que, por las razones que vimos, empieza la marcha y entonces sale al mundo, entonces tenemos un niño que empieza a gastar energía, no solo se entretiene con las cosas que hace, sino que en la medida que gasta energía, entonces también se nos va configurando una forma corporal distinta. Muy bien, buen punto. ¿Qué logros específicos vamos a encontrar, por ejemplo, a esta edad? A los 12 meses, más o menos, aunque hay niños que empiezan antes, ya sabemos, empieza a andar y al comienzo la marcha es insegura y por lo tanto hay muchas caídas. Esas caídas son normales, solo que hay que estar atento y la impresión del adulto debe ser de, vamos que se puede, digamos, hay que pararse y hay que seguir, a no ser que tengamos una lesión, porque se habla de que dependiendo de la reacción del adulto, como dice ahí en el primer párrafo, podrían atarse psíquicamente las piernas del niño. ¿Se entiende esa expresión? Atarse psíquicamente las piernas del niño. Es decir, que por sobreprotección, porque, ay no, cuidado que se va a caer, no, no se sube ahí, y yo me cuento entre las personas un poquito apreturadas, realmente podemos hacer eso. Podemos cercenarle al niño esta necesidad natural de exploración. ¿Se entiende la expresión? Sí. Ya. La idea entonces es que las caídas van a ser normales, tenemos que tener todos los resguardos, sin embargo, no podemos generar tanta presión en el niño que le impidamos lo que habíamos planteado cuando hablamos del apego. Esta necesaria regulación entre sentirse protegido, pero también esta capacidad de salir a explorar el mundo que es central en su desarrollo en todos los ámbitos. A los 18 meses, la marcha, por supuesto, con tanto ensayo, se vuelve más segura y ya aparecen nuevas habilidades, como por ejemplo, subirse a una silla, subir con ayuda a los peldaños de la escalera. A los 2 años, es decir, 6 meses después, ya es un niño que corre, que ya no se cae, por lo menos no se cae tanto, no está tan inestable, patea una pelota grande, sube y baja ahora escaleras, pero sin alternar pies. Y la motricidad fina y la capacidad de coordinación empieza a mejorar, por lo tanto ya con total propiedad sostiene los vasos, bebe de los vasos y en general se le dejan de caer. ¿Profe? ¿Perdón? ¿Sí? Una consulta, estos son como edades relativas, ¿cierto? Porque, o a lo que quiero llegar. ¿Cuál es el rango más o menos en que el niño, no sé, a lo mejor se pasa un poco de los 2 años o lo hace antes de los 2 años, pero cuáles serían como los rangos saludables para que se presenten estas conductas sin necesidad de que sea o muy antes o muy después? Ya, tal como dijimos cuando hablamos al comienzo de los principios del desarrollo, todas las edades son referenciales, ¿ya?
Con mayor razón ahora que los niños, dado que son estimulados de una manera distinta a como lo eran antes. Antes se esperaba que los niños estuvieran quietos, que no se movieran mucho, que no causaran problemas, y ahora tenemos un niño que desde pequeño es un súper explorador, un niño que está incorporado en general, puede haber excepciones, pero lo que se percibe es que los niños están totalmente incorporados al mundo del adulto, casi sin ninguna restricción. Hemos visto niños que con escasos meses manejan el control remoto del televisor, niños con tabletas a pequeña edad. Entonces, todas las edades son referenciales. O sea, lo más probable es que incluso esto ya esté atrasado. Lo más probable es que haya que correrle unos 4 meses hacia adelante, ¿ya? Por lo tanto, no se martiricen por la edad. La edad va a depender de, o sea, la edad a la que se logran estas conductas va a depender de características físicas, alimentación, estado de salud, estado nutricional, de la estimulación que le provee el ambiente, de las posibilidades del ambiente de que este niño sea estimulado y salga a explorar. Entonces, con todas esas variaciones individuales, más los factores del desarrollo que hablamos, la herencia, el ambiente, la maduración, el contexto, y dentro del contexto, los múltiples factores que vimos, incluyendo lo socioeconómico, incluyendo la época que estamos viviendo, incluyendo el tipo de familia, etcétera, hay tantos factores que van a hacer que haya tantas variables individuales que estas son solo edades referenciales. Yo me correría unos 4 meses hacia adelante según la tendencia actual, ¿ya? De hecho, eso es algo de lo que nosotros queremos investigar en la última parte de nuestro curso. Nosotros acá tenemos edades referenciales que tienen los teóricos. La última parte del curso, que ojalá la alcancemos a hacer, tiene que ver con una investigación donde vamos a ir a consultar a gente que trabaja con niños al día de hoy, o con adolescentes al día de hoy, o con la edad que nos que vayamos a asignar, y ver qué de esto ha cambiado. ¿Cuáles son las nuevas tendencias del desarrollo que ni siquiera los manuales de psicología actualizados en sus últimas ediciones, por ejemplo, un Papalia lleva una 12ª o capaz que una edición número 13, no lo sé. Entonces, la idea es justamente contrastar, porque nos vamos a encontrar con ciertos cambios dados por la realidad actual, ¿ya? Entonces, no sé si contesto su pregunta, pero son solo edades referenciales. Da la sensación que todo hay que bajarlo un poco, por lo menos unos 4 meses, pero la gracia es la progresión. La marcha primero es insegura, después se vuelve segura. Antes de subir una silla, tengo que haber caminado. Antes de correr, tengo que haber hecho otro tipo haber ejercido otro tipo de destreza física. Y subir la escala, primero se sube con un pie, luego el otro, un pie, luego el otro, no alternado. Y luego cambiamos y alternamos los pies. Eso también es un logro del desarrollo. Si se sube o se baja antes, eso va a depender del niño, porque hay niños que bajan y se tiran nomás, o bajan usando el popi, se tiran por la escala. Hay niños que bajan de guatita. Entonces las estrategias personales que se usen o de cada familia también van a tener injerencia en qué momento se dan ciertos logros. Hay guaguas que gatean, hay guaguas que no gatean, hay guaguas que pasan directamente a ponerse de pie, hay guaguas que se afirman sus piececitos cuando están todavía inestables y con apoyo, eso lo logran en el transcurso de un mes. Hay guaguas que están un poquito más inestables durante un par de meses o 3 meses, ¿ya? Entonces, las edades, Patrick, son referenciales con tendencia a la baja. Ya. Pero la No, progresión que mi consulta era más por cómo identificar algún tipo de problema psicomotor. justamente. Porque, por ejemplo, claro, si se pasa de los 2 años y a los 3 años recién, no sé, recién empieza a correr de la manera adecuada, recién patea una pelota grande, entonces, ¿podríamos hablar de algún tipo de problema psicomotor o simplemente la estimulación del momento no lo llevó a una edad, o sea, como un tiempo óptimo de realizar eso? Ya. Importante la progresión, y yo diría que a los 3 años es el momento donde uno más o menos puede evaluar
justamente si realmente se nota un retraso. O sea, obviamente si el niño lleva 2 años y no logra caminar, estamos con un atraso porque la guagua gatea alrededor de los 8 meses en promedio, alrededor del año está parada y tiene la mitad de un año y para consolidar estos primeros movimientos de pie, y tiene toda la segunda mitad del segundo año para perfeccionar esta marcha, ¿ya? Entonces, claro, si yo tengo un niño que pasa los 2 años, que pase el año y medio en realidad y no tiene luces de pararse, me preocupo, ¿ya? Por eso están los controles del niño sano, por eso están las escalas de evaluación del desarrollo psicomotor que usan, por ejemplo, las educadoras o los centros de salud, y que están enfocadas justamente en ir detectando cuáles son las habilidades nuevas que este niño va ganando. Ahora, por ejemplo, el freno inhibitorio, que es ir corriendo y frenar, es más difícil frenar que no frenar, es más fácil seguir corriendo hacia adelante, porque significa que yo tengo un movimiento y mi cerebro tiene que darle la orden a mi cuerpo para inhibirlo. Eso más o menos es a los 3 años. Si el niño es bastante hábil, lo va a lograr antes, pero da la sensación que a los 3 años tenemos un niño que ya más o menos tiene movimientos básicos consolidados que le dan un margen de autonomía importante. ¿Ya? Preocuparse entonces al año, que el bebé más o menos esté parado, preocuparse más o menos a los 2 años, que la marcha ya esté bien consolidada y que junto con la marcha hayan aparecido nuevas destrezas psicomotoras como subir, bajar, correr, agarrar objetos sin que se les caiga todo el tiempo. Y a los 3 años ya tenemos un niño básicamente con una psicomotricidad bien desarrollada como para, por ejemplo, hacer todas las actividades en el jardín infantil, ¿ya? E incluso, como está en la foto última, ya tenemos un niño que a los 3 años perfectamente anda en un triciclo sin problema, incluso antes, porque los niños ahora están tremendamente precoces. Un niño de 1 año y medio ya está perfectamente agarrando la cuchara, pero también todo depende de la estimulación, ¿ya? Pero rescatando su pregunta entonces, ojo con el hito del año, ojo con el hito de los 2 años, ojo con el hito de los 3 años, a esta altura, porque después vamos a tener un niño de 4 a 6 años que simplemente esto lo amplifica y simplemente se pone en movimiento en todos los ámbitos, en todos los espacios, con total seguridad, tanto así que es un niño que se nos va a empezar a cansar. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Listo. Siguiendo entonces con el tema de la psicomotricidad, aquí me quiero detener en un tema que para mí es importante, ¿ya? Porque nosotros como psicólogos no solamente nos vamos a centrar, no sé si me están viendo. Sí, en la miniatura se ve la miniatura, pues. Ya. Es muy importante entender que junto con un desarrollo físico, un segundo. No alcanzo a volver a la pantalla completa, no sé por qué. Pero sí se ven las diapositivas. Pero sí, profe, se ve al lado usted. Ya. Se ve el... Perfecto. Yo veo solamente una pequeña columna a mi derecha del computador y perdí todo lo demás. Ya. ¿Qué es lo que me interesa, chicos? Por lo menos yo así lo veo y lo que trato de transmitir. El desarrollo físico, ustedes se van a dar cuenta que yo no lo pesco mucho, no porque lo subestime, ¿no? Porque Piaget me mataría. Del desarrollo físico extraemos parte importante de la inteligencia. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que está el pediatra, está el CESFAM, está el control del niño sano para ir regulando características corporales y si se están dando en la medida correspondiente. Pero a mí lo que me interesa es encontrarle el giro psicológico al desarrollo físico. Y en ese sentido nos encontramos con un tema tremendamente relevante, que es lo que implica el logro de la marcha. El hecho que un niño camine no solo impacta en su desarrollo físico, sino que impacta potentemente en su desarrollo psicológico. Y aquí me voy a detener porque la realidad es que cuando nosotros tenemos un niño pequeño, tenemos un niño que está o en la cuna
o en el coche, o en un espacio relativamente reducido pero quieto. Fíjense ustedes cuál es la posición de un niño en la cuna o en el coche o sentado en o dispuesto en un silloncito. Fíjense la postura del niño. La postura del niño tiende a estar como acostado, así como estoy yo ahora. Sí, Fíjense el campo visual que tiene este niño. Tiene esto inmediato que lo rodea. Y está mirando el mundo en una posición yacente, o sea, está semiacostado o acostado, y eso es lo que tiene registro, lo que cabe en este espacio, en este marco visual con el que el niño cuenta en este minuto. El niño así no puede saber lo que hay atrás, no puede saber lo que hay en la habitación del lado. Pregunta, ¿esta visión es reducida o es amplia? es reducida. Tremendamente reducida. Por lo tanto, en términos estrictos, el niño desde esa posición no tiene una visión totalmente limpia. ¿En qué sentido? Que no tiene acceso a nada más. Eso ocurre durante muchos meses cuando tenemos a la guagua acostada o en el coche en posición yacente. ¿Y qué sucede entonces? Que el niño, si lo dejamos solamente con este pequeño universo a la vista, le estamos presentando un mundo tremendamente reducido. Y necesitamos que ese mundo se amplíe. Entonces, ¿cuál es la importancia de la marcha? No es solamente el desarrollo físico en sí, sino que en la medida que este niño se pone de pie, es un niño que puede salir a explorar. Y en la medida que sale a explorar, esta posición cambia y tiene acceso a lugares del mundo a los que antes no accedía. ¿Se entiende? Es un tremendo logro, Sí, porque la visión deja de ser tan restringida y tan, llamémosle, sucia, y pasa a ser una visión mucho más limpia, porque tenemos un niño que caminando puede llegar a abrir una puerta, puede ir a la habitación de al lado, puede explorar lo que está detrás de él, puede explorar lo que está debajo. Yo, por ejemplo, aquí tengo un escritorio, puede explorar lo que tiene debajo del escritorio. Entonces, no sé si se dan cuenta que la marcha le da una serie de ejes perceptivos nuevos. Y es desde esa serie de ejes perceptivos nuevos entonces que el niño gana no solamente en explorar físicamente, sino que su inteligencia también gana. Si el niño no tuviera acceso a un mundo que estuviese más allá de lo que la cuna o el coche o donde lo tengamos sentado le puede entregar, entonces tendríamos un desarrollo de la inteligencia más bien limitado. Significa entonces que con la marcha se amplía el mundo del niño. Y al ampliarse este mundo, entonces el niño tiene además psicológicamente una sensación de poder. Cuando chico, cuando guagua, limitado, aunque tengo hartos desarrollos, pero ahora que me puedo poner de pie y puedo salir a explorar, entonces me siento un poco el amo del universo, porque puedo llegar a lugares donde no había llegado antes, y eso por sí solo le da una sensación de poder, y eso lo motiva a seguir explorando. Por supuesto también que junto con esto va a ir cambiando el esquema corporal del niño. Nosotros tenemos registro de nuestro cuerpo, ¿ya? Si nos miramos bien, tenemos una idea de nuestro cuerpo. Esa idea de nuestro cuerpo es parte de nuestra imagen total de nosotros mismos. Es un aspecto, el aspecto físico. En la medida que el niño primero se miró las manitos, se miró las patitas, conoció parte de su cuerpo, eso ya fue generando un esquema corporal. Ahora que el niño logra salir, que gateó, que se paró, que ahora camina, tenemos un niño que ahora tiene un esquema corporal distinto. Ahora el niño a lo mejor no lo puede verbalizar, pero su cuerpo le está mostrando que es un cuerpo que puede llegar a distintas partes, que es un cuerpo que puede tomar contacto con los objetos, que es un cuerpo que puede agarrar cosas, tirarlas, lanzarlas, esconderlas.
Entonces el esquema corporal del niño, que es parte de su definición de sí mismo, también empieza a enriquecerse. Un niño que salta por primera vez modifica su esquema corporal. Ahora tengo otra habilidad. No se lo dice así, no tiene capacidad de verbalizarlo, pero tiene registro cognitivo de eso. Un niño que puede trepar en la plaza de juegos de la cuadra, si es que hay una, es un niño que se da cuenta, mi cuerpo también es capaz de hacer esto otro. Y entonces todo eso va modificando el esquema corporal, que como les digo es parte de la identidad y la definición de un hombre. Se fijan entonces que la marcha no solo tiene implicancias físicas, Sí. ¿sí? ¿Hay Sí. alguien más que me apoye? Profe, y este como nuevo aprendizaje que adquiere el niño al poder interactuar con su entorno, también lo aleja un poco del egocentrismo del mismo al darse cuenta que puede interactuar va a sonar reiterativo, pero va a interactuar con este entorno, vas a ser más social que egocéntrico. Ya, ahí vamos a ir a un punto importante y lo vamos a ver en un ratito más, porque por definición los niños son egocéntricos, eso es como parte de la causa, ¿ya? Hay una mirada desde sí mismo, porque es el mundo que más conoce el niño, porque además no tiene otras herramientas tan fáciles, tan desarrolladas como el adulto para abrirse totalmente a otro mundo. Pero efectivamente, ya el solo hecho que nos decía el autor al inicio, que pueda salir al mundo, por ejemplo, al mundo del jardín infantil, necesariamente lo va a poner en contacto con otros. Y eso significa que, queriendo o no queriendo, van a empezar a desarrollarse habilidades sociales, conciencia de los otros, pero eso también tiene un tiempo. Es un niño que en general es egocéntrico, no lo vamos a poder sacar de ahí durante un buen tiempo, pero es un niño que a fuerza de contacto con otras personas, también va a ir teniendo conciencia de que hay otros. Lo que pasa es que cuando somos chicos, lo que va a ocurrir, nos está diciendo que hay 10 minutos de margen. Cuando somos chicos nos cuesta mucho renunciar al egocentrismo, porque nuestra mirada es absolutamente personal. Hay que hacer un trabajo intelectual para poder abrirse a la comprensión del otro. Primero es un trabajo desde el registro físico, o sea, veo otras personas. ¿Cómo no darme cuenta que hay otros? Sin embargo, mis intereses personales como niños siguen primando. Por eso que después nos quejamos de que haya adultos egocéntricos, que no salieron nunca de sí mismos, ¿ya? Por eso que está todo el tema del narcisismo, o sea, cómo no aprendió a ver más que y a adorar más que su propia imagen. Entonces, no le podemos pedir al niño, por lo menos durante unos buenos años, que renuncie a su egocentrismo. Pero sí va a tener suficiente evidencia y va a ir haciendo un trabajo emocional de efectivamente, dado que existen los otros y registro que hay otros, no queda otra que el niño empiece este proceso de efectivamente abrirse a la socialización y en algunos casos renunciar a este egocentrismo. Lo que pasa es que le va a costar. Mientras más egocéntrico el niño, más le va a costar renunciar a lo que quiere. Y ahí tenemos múltiples manifestaciones. Que aprendan a esperar turno, significa postergarme, pues significa esperar que pase el otro. Renunciar a la gratificación inmediata, así como quiero mi cuarto de libro ahora, llevado al lenguaje infantil, quiero mi papá ahora, también le va a costar renunciar a eso. Le va a costar, El compartir también interfiere, ¿no? le va a costar compartir sus juguetes, por ejemplo, o compartir su tiempo de sus padres con otros niños. Incluso hay niños que se ponen celosos de la mamá o del papá. Todas esas son manifestaciones también de un egocentrismo que es consustancial a toda la etapa de la infancia, temprana y preescolar, y que simplemente con el modelado de la sociedad y con los mensajes que nosotros les vamos dando y cómo lo vamos exponiendo a un ambiente social, vamos a ir generando las competencias para que este niño de a poquito vaya dejando atrás ese egocentrismo. Eso va a ser súper relevante para el día de mañana tener, por ejemplo, una conducta prosocial, para tener, por ejemplo, asentados ciertos valores morales que tienen que ver con principios universales que nos regulan a todos. Tiene que ver con conductas de empatía.
tiene que ver con un montón de actitudes y habilidades, más bien de lo socioafectivo, que el niño va a tener que ir logrando, ¿ya? Pero difícil sacar a un niño de su egocentrismo durante por lo menos unos 6 años, totalmente complejo. Después va a venir la época de la escolarización, y en la época de la escolarización se espera mucho más conducta hacia el otro, mucho más margen de los niños. El colegio no permite tanto egocentrismo y de hecho, de alguna manera nos muestra que estamos siempre con otra. Entonces, el hito de llevar al niño al jardín infantil, ojalá a los 3 años, justamente viene a cubrir este espacio, esta necesidad de poder moderar dentro de lo posible este egocentrismo tan desatado que tiene el niño durante toda la infancia. ¿Por qué? Porque lo tenemos que preparar, porque la realidad es que no estamos solos, la realidad es que interaccionamos con otros. Y por lo tanto, si no lo hacemos a los 3 años y lo postergamos, generamos una brecha de 3 años, por ejemplo, si lo mandamos solamente al colegio, esa brecha de 3 años donde el niño no va a tener mucho entrenamiento social y va a costar más sacarlo de su egocentrismo, ¿ya? Pensemos también, por ejemplo, en un hijo único. ¿Cómo no ser egocéntrico si soy hijo único? Que me perdonen los hijos únicos, pero ¿cómo no ser egocéntrico si no he tenido la posibilidad de compartir, esperar turno, que me presten la ropa, heredar ropa? No he tenido que esperar que la guagua es prioritaria y yo soy más grande y me puedo esperar un rato. O sea, si no tengo ese entrenamiento y después me lanzan a la existencia a un colegio con 40 fulanos, es súper difícil regular ese egocentrismo que es tan consustancial a la infancia, ¿ya? Entonces, es súper buena tu pregunta porque efectivamente, o sea, posturas personales van a haber. Hay gente que no quiere mandar a los niños al jardín infantil por distintas razones. Hay gente que prefiere tenerlos en la casa. Ahora, distinto es tenerlos siempre en la casa si es hijo único o si puede convivir con otros niños que son, por ejemplo, sus hermanos. Porque ya con los hermanos, como lo vimos en teoría sistémica, en teoría psicológica, ya con los hermanos se empiezan a aprender habilidades propias del desempeño social, ¿ya? Pero si soy hijo único, estoy más limitado y estoy relacionándome siempre con adultos y no con niños de mi edad, que son los que me entrenan en habilidades donde en el fondo yo aprendo a compartir, aprendo a negociar con figuras iguales, ¿ya? Entonces la socialización es tremendamente importante. Como los niños son de cuidado, no hay problema, eso es lo que históricamente hemos concordado, no hay problema que los 2 primeros años esté en la casa. Es el lugar donde más resguardado puede estar. Pero en términos de lo que se va a requerir como estrategias de socialización, hay un límite que los psicólogos, los educadores lo hemos marcado históricamente en los 3 años, porque ya tenemos un niño que ya fue suficientemente cuidado y es el momento, no digo el último, pero es el momento sensible para que este niño empiece a desarrollar estrategias de socialización, ¿ya? Sabiendo así que no vamos a lograr sacarlo totalmente de su egocentrismo, porque eso va más allá del mero hecho de compartir, ¿ya? Me gustan estas preguntas, yo me alargo un poco, si alguien se latea me avisan, pero yo me alargo porque cuando nosotros miramos el desarrollo, lo que quiero que les vaya quedando también claro es que el desarrollo no es un solo elemento, tiene tantas aristas, tiene tantas consideraciones y todo lo que se hace repercute en la etapa posterior, que a mí me interesa este tipo de conversaciones porque justamente es lo que les va a pasar después. A ustedes les van a pedir asesoría, les van a preguntar, es clásico, ¿a qué hora hay que mandar a los niños al jardín? ¿Es bueno que los niños se queden en la casa? ¿Cómo sacamos al niño de su egocentrismo? Las mismas preguntas ustedes las van a tener que después responder asesorando a los padres, a los colegios, a las instituciones. Y también poder manejarse el día de mañana para dar indicaciones con niños que les cuesta salir, que les cuesta superar este tránsito entre estar muy centrado en mí, que es tan consustancial, tan propio de un niño, y que me están pidiendo que sea generoso,
que comparta, que entienda que hay otros, cuando mi mente infantil ha estado por lo menos 2 años centrada en sí misma. He estado centrado en mi cuerpo ha sido mi fuente de conocimiento. Mi pequeño entorno ha sido el mundo mío, entonces ¿cómo me piden que de la nada yo salga a un mundo que podría ser incluso amenazante, pero también atractivo, y que no me preparen para ello? ¿Ya? Entonces todo esto tiene que ser gradual. Y a los niños hay que irlos exponiendo sistemáticamente a experiencias de éxito. En ese sentido, el jardín infantil, yo lo defiendo cualquier cantidad, ustedes saben, yo soy educadora también, lo defiendo porque se gradúan las exigencias hacia el niño y se planifican de tal manera de, a través de sobre todo un carácter lúdico, motivar al niño para que quiera explorar, para que quiera entrar en contacto con los otros, para que quiera mostrar lo que hay dentro de su mente. Y entonces es todo planificado pedagógicamente en un contexto muy protegido, de mucho afecto, de mucho juego, para asegurarnos que en este periodo las primeras experiencias sobre todo sean de éxito. Frustrar a un niño pequeñito no se debe hacer. Frustrarlo dentro de lo básico sí, pues no siempre se le puede decir que sí a todo, pero frustrarlo en el sentido de limitar su exploración, yo lo desaconsejo absolutamente. Esto se va a cortar, queda menos de 1 minuto y vamos a aprovechar de hacer una pausa, chicos. Nos vamos a tomar unos 10 minutos desde que se corte, 15 minutos en realidad, ¿ya? Yo tengo las 11:02. Ya, profe. Ya, volvemos entonces 11:15. Ah, pensé que se había cortado.